Camila Montaño, quien es nuestra ingeniera preventa para Aruba. Entonces te doy el paso, Cami, y no me queda más sino recordarles a todos los asistentes que si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden hacer en el chat y Camila va a estar respondiéndola al final de la sesión. Entonces, cámaras y micrófonos, o más bien micrófonos para ti, Cami. Vale, muchas Vale, muchas gracias, gracias. Iris. Creo que se escucha. Ahora sí. Vale. Ahí te escuchas Bueno, perfecto. sí, es que siento como un eco. Se me escucha. No, yo te Ahora sí. escucho bien, no te Vale, preocupes. listo. Entonces, pues me da gusto estar con ustedes esta mañana. Espero que esta sesión sea pues de actualización de las nuevas cosas que trae las tecnologías, específicamente ahora de Wi-Fi 6 y 6E. Entonces, para dar inicio a este tema, pues toquemos un poquito de cómo está la situación aquí en Colombia respecto a esta nueva banda de frecuencia que se va a utilizar. Entonces, como parte de la agenda del espectro, el gobierno de Colombia liberó esta banda de frecuencia para ser utilizada sin necesidad de pagar o ser licenciada para utilizarlo. Entonces, con esta medida, todos los proveedores de servicio de Internet podrán incrementar y mejorar su capacidad de conexión, estabilidad y velocidad del servicio, lo que obviamente se traduce en múltiples beneficios para los usuarios. Lo mejor de todo ello es que ahora no se necesita una licencia, por lo que será posible acceder a estos servicios de alta conectividad en hogares, empresas, instituciones y aeropuertos, ¿no? Entonces, como vieron ahí en el título, se le llama esto Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 y 6E, pero ¿qué es Wi-Fi en realidad? Esta es una organización sin ánimo de lucro. Esta nació por ahí en 1999. Eso fue como una unión de varias empresas de comunicaciones que desarrollaban dispositivos de redes, como en su momento fue Tricom, Ironnet, Nokia, Symbol Technology, entre otros. Entonces, lo que buscaban estas organizaciones era fomentar la compatibilidad entre tecnologías de Ethernet inalámbrica bajo el estándar de la norma IEEE 802.11. Esta es una organización básicamente que promueve la tecnología Wi-Fi y certifica todos los productos si se ajustan a ciertas normas de interoperabilidad. Entonces, todos los fabricantes que utilizan esta marca para etiquetar sus productos, estos productos han sido evaluados y están certificados. Entonces, lo que nos indican es que van a ser compatibles con este estándar de la IEEE. Es importante mencionar que el hecho de que algunos equipos no tengan este logo en ellos, no implica que necesariamente no cumplan con estos dispositivos Wi-Fi, que no estén cumpliendo con este estándar, debido pues a todos los costes que implica certificar estos dispositivos. Como a los usuarios del común se les complicaba identificar las tecnologías Wi-Fi por su número de estándar, ejemplo, el 802.11n, el 802.11ac, AX, esta organización, para facilitarle a los usuarios, decidió llamar estas tecnologías como Wi-Fi 4, 5 y ahora Wi-Fi 6 y 6E. Entonces, Wi-Fi 6 y 6E van a estar cumpliendo con el estándar de la IEEE 802.11ax. Empecemos hablando sobre las frecuencias, pero primero quería hacerles saber que durante parte de esta sesión les voy a explicar aspectos básicos, pero que son importantes para entender qué es Wi-Fi, cómo funciona y qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de desarrollar una red Wi-Fi. La idea no es hablar, pues es hablar lo suficientemente del tema, pero que no se convierta en una sesión aburrida y tediosa, ¿sí? También es importante que entiendan qué situaciones o aspectos hacen que una red Wi-Fi sea un tanto complicada diseñarlas. Entonces, es por esto que vamos a hablar de
estos aspectos, de estos temas, para tener esto en cuenta a la hora de seleccionar los equipos adecuados al momento del desarrollo de una red Wi-Fi. Entonces, empezando con las frecuencias, hay que tener claro que el espacio radioeléctrico es finito y tiene un rango en el que va a operar. Y también y dentro de este rango hay estas frecuencias y que son reguladas por los gobiernos de cada país. Y estos deciden cuáles frecuencias son libres y cuáles no. Entonces, dentro de las frecuencias que no son libres, se decide qué entidades pueden utilizarlas o tienen acceso a esta. Por ejemplo, las emisoras de radio tienen designado una frecuencia en específico por la cual transmiten, y estas frecuencias en las que transmiten han sido asignadas por el gobierno. Lo mismo sucede con la televisión, y en la parte de la telefonía móvil normalmente hay subastas de las frecuencias en las que diferentes operadoras pujan y donde finalmente la ganadora pues paga un dinero bastante importante para poder utilizar estas frecuencias. Entonces, con base en lo anterior, las frecuencias pueden tener diferentes usos, algunas de ellas son libres, por lo que no es necesario pues hacer un pago para poder usarla. Ahora, entrando en materia, las frecuencias que se usan ahora son Wi-Fi, las bandas de frecuencia son 2.4, 5 y ahorita los 6 GHz. Pero algunos se preguntarán por qué no utilizamos la banda de los 1.8 GHz o 1 MHz. Pues es muy sencillo, y como ya lo mencioné, son los gobiernos, son las entidades gubernamentales, son los que deciden qué rangos de frecuencia van a ser utilizadas. Entonces, yéndonos un poquito atrás en el tiempo, cuando llegaron los microondas, estos funcionaban en la banda de frecuencia de los 2.4, porque esa frecuencia en la que los líquidos, el agua, la leche, etcétera, se calentaban, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues, como lanzaron estos equipos, pues era necesario que se siguiera la reglamentación de los gobiernos que habían en ese entonces, y pues nadie nadie se iba a poner en la tarea de ir a pedir un permiso para poder ir a calentar el agua. Eso no tiene lógica. Entonces, es por eso que se decidió que esta banda de frecuencia se liberara y se pudiera usar de manera libre. Podemos decir que actualmente casi todos, por no decir que todos los dispositivos, utilizan la banda de 2.4 GHz. Y en este caso, pues no iba a ser necesario utilizarlo, adquirir algún permiso. Por eso es que gran cantidad de dispositivos utilizan esta banda de frecuencia. Entre ellos podemos mencionar los teclados, los mouse, inclusive controles remotos que utilizan esta banda de frecuencia. Entonces, por lo anterior, podemos decir que esta banda está bastante saturada, llegando al grado de que si mi dispositivo puede ser una tablet, un celular, está conectado a la banda de frecuencia, y este dispositivo está cerca de un microondas que esté encendido, lo más probable es que haya interferencias o que se caiga por completo la señal. Es por eso, y a consecuencia de todo esto, que se hicieron estudios para habilitar otras bandas de frecuencia de uso libre, como son la banda de los 5 GHz y ahorita los 6 GHz. Entonces, hablando propiamente y retomando nuevamente la banda de los 2.4, esta está comprendida entre los 2.412 MHz y los 2.724 MHz. Y este es el rango en los que todos los países del mundo van a poder trabajar, van a poder habilitar para poder trabajar, pero no todos los países van a utilizar este rango por completo. O sea, algunos van a empezar un poquito un poquito después de los 2.412 MHz y terminan un poquito antes, etcétera. Es por eso que cuando nosotros adquirimos un router o incluso los access point de Aruba,
y los vamos a configurar por primera vez, nosotros tendremos que indicar en qué país va a operar para que así este cumpla con los estándares que ya ha estimado o estipulado el gobierno de cada país. Entonces, dependiendo de la zona geográfica, así va a ser su operación. Lo mismo tiene que ocurrir con los dispositivos que van a estar conectados a los access points o al router, ¿no? Entonces, estos dos equipos tienen que hacer un match para que haya una comunicación. Importante también mencionar que este rango que ya les mencioné de esta banda, en total tiene un ancho de banda de 60 MHz y que normalmente están divididos en 13 canales o subdivisiones. ¿Por qué se subdivide? Para que haya múltiples dispositivos transmitiendo, ¿no? A la vez. Estos canales no pueden ser ni muy angostos ni muy anchos, porque pues hay que permitir la interoperabilidad con otros dispositivos. Pero ahora sí, saltándonos la banda de los 5 GHz y pasando ya de una vez a la banda de los 6 GHz, pues esta surge, como lo mencioné, debido al gran número de dispositivos que se estaban conectando a estas bandas de frecuencia, lo que estaba provocando problemas de congestión. Entonces, con la llegada de este nuevo estándar, específicamente del Wi-Fi 6, se pretende aumentar el ancho de banda disponible para mejorar la estabilidad y la velocidad de las conexiones. Podemos decir que ya el ancho de banda de esta banda que se abrió es de 1200 MHz, entonces en comparación de los 2.4 que apenas eran 60. Entonces podemos darnos una idea de que definitivamente sí se mejora la estabilidad y sobre todo la cantidad de dispositivos que vamos a poder tener conectados de manera simultánea. Entonces, el Wi-Fi 6 es la evolución natural del estándar anterior, que era el Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6E es la evolución del 6, que se puso en marcha en el año 2019. Este, a su vez, es una evolución de los estándares anteriores, que era el Wi-Fi 4 y 5. Entonces, a medida que estos estándares han ido evolucionando, se han encontrado diferentes problemas, siendo el principal la congestión, dado el gran número de dispositivos, entonces, sobre todo en estas grandes ciudades. Algunos beneficios claves que trae este nuevo estándar es que se admite un mayor ancho de banda y por lo tanto mayor densidad de dispositivos, lo cual lo hace ideal para todo lo que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada. Es ideal sobre todo ahora que está también este boom de los dispositivos IoT, entonces estos se multiplican cada vez más, entonces esta banda permite liberar las anteriores y lo que permite una mejor experiencia del usuario, por lo tanto lo hace más eficiente y permite pues que hayan pues mayores diferenciadores con respecto a los anteriores. Aquí dice cómo es mejor que Wi-Fi 5, pues porque es 4 veces, tiene 4 veces más rendimiento. Llegan nuevas tecnologías Wi-Fi que se aplican a esta nueva banda, que es OFDMA, Multi-User MIMO, 1024 QAM y TWT, que para hablarles del primer término o FDMA, este básicamente es una tecnología móvil que lo que nos permite es gestionar de una manera mucho más eficiente la congestión y el retardo que se produce en todas las comunicaciones vía aire. Uno de estos, para explicarlo de manera un poco más sencilla, lo que se hacía anteriormente es que se le asignaba un tiempo determinado a cada dispositivo que estaba conectado, por ejemplo, a un access point, independientemente de la cantidad de tráfico que ellos tuvieran que enviar.
Normalmente más del 80% de los datos que se transmitían eran demasiado pequeños, por lo tal es que no ocupaban todo ese rango de tiempo que se le designaba a ese dispositivo en particular. Lo que hace ahora esta tecnología es de definir un espacio, un pedazo muy pequeñito de tiempo, y este pedacito de tiempo se le asigna a cada dispositivo. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Pues que haya una mejor adaptación al tipo de paquete y al tráfico que hay. Pero entonces se preguntarán, pero bueno, ¿y cómo se selecciona ese pedazo de tiempo? ¿Cómo hacemos para identificar qué tiempo se necesita? Pues eso se va asignando de manera dinámica, identificando el tipo de paquete y teniendo en cuenta el tráfico que hay en ese momento. Entonces, podemos entender de manera pues consecuente de que esta tecnología se aplica sobre todo para cuando se van a transmitir paquetes pequeños, ¿no? Otra mejora que hay es mayor seguridad, ya que llega este nuevo protocolo de seguridad que es WPA3, reemplazando a su anterior que era WPA2. Entonces, en el siguiente slide les voy a explicar aquí de qué se trata Multi-User MIMO, WPA3, el Basic Set Coloring y el Target Wait Time, que es el TWT. Entonces, antes de ello, pues quería mencionarles las diferencias que habían en los estándares anteriores, que es el Wi-Fi 4 y 5 respecto a estos dos nuevos que salieron, ¿no? Que es el 6 y el 6E. Entonces, el 6 y 6E pues traen avances evidentemente a sus predecesores, hablando específicamente del Wi-Fi 4, pues que empleaba la banda de los 2.4 GHz. El Wi-Fi 5 pues utilizaba la banda de los 5 GHz. Es importante no confundir el estándar Wi-Fi 5 con la quinta generación de telefonía móvil, porque son términos diferentes, son tecnologías parecidas pero no iguales. A pesar de los avances tecnológicos importantes, es importante aclarar que las nuevas versiones mantienen y heredan entre algunas cosas las bandas de frecuencia de los estándares anteriores. Por lo tanto, el Wi-Fi 6 y 6E mantienen las bandas de frecuencia de 2.4 y 5. Entonces, supongamos que yo adquiero un router o un access point que ya cuenta con esta tecnología Wi-Fi 6 o 6E y mi dispositivo móvil, digamos que está certificado con Wi-Fi 4 o 5, pues se van a poder conectar a estos access points. Lo único es que pues no van a poder aprovechar las mejoras que trae estos nuevos estándares, ¿no? También, como creo que lo mencioné anteriormente, pero pues para tenerlo en cuenta, que 6 y 6E se van a identificar con el código la IEEE 802.11AX, los dos. Por lo tanto, pues todos los nuevos dispositivos que se adquieran y tengan este código estarían incluyendo estos nuevos estándares. Esto, Wi-Fi 6 y 6E, pues permiten un mayor número de dispositivos conectados a la vez, de forma simultánea o concurrente. Y bueno, hablemos ahorita de qué es Multi-User MIMO. Anteriormente, los access points tenían la tecnología que se llamaba SUMIMO o Single User MIMO. Lo que significaba era, imaginémonos un peaje donde solamente había una sola caseta para poder hacer el pago del peaje y poder continuar el camino. Entonces, esto es hacer de cuenta que ese peaje es el access point. El access point solamente iba a poder atender a un solo dispositivo a la vez. Se transmitían, enviaban los datos y ya podía seguir el siguiente dispositivo que estaba en la cola. Esto lo que generaba eran retardos y latencias en la red, lo que generaba pues una mala experiencia del usuario. Entonces, Multi-User MIMO lo que permite es habilitar más casetas
y permitir que se atendieran múltiples dispositivos a la vez. Entonces, esta es otra de las tecnologías que se aplican a los dispositivos que trabajen o estén certificados con Wi-Fi 6 o 6E. Adicional o FDMA, que ya les expliqué de qué trataba. WPA3, es importante mencionar que cuando nosotros nos conectábamos a una red abierta y se aplicaba el protocolo WPA2, pues todo el tráfico que nosotros se transmitiera entre el access point y el computador, pues se transmitía en texto plano. Entonces cualquier persona malintencionada pues podía identificar qué información se estaba transmitiendo. Lo que hacían normalmente era utilizar VPNs para evitar esto. Entonces, con WPA3 lo que sucede es que ya me puedo conectar a una red abierta y todo el tráfico que esté circulando entre el access point y el computador, por así decirlo, pues va a estar cifrado. Entonces, no hay necesidad de utilizar acciones adicionales para tener que, pues para contar con la tranquilidad de que la información está cifrada. También otra mejora considerable es el Basic Service Set Coloring. Esto lo que nos ayuda es a disminuir interferencias. Esto lo que hace es, por así decir, colorea o etiqueta las señales, analiza la calidad de la señal y evita interferencias. Y por último, otra tecnología, y esto aplica sobre todo para access points de Aruba, es la tecnología que se llama Target Wait Time. Entonces, esto es lo que nos permite es un menor consumo energético. Esto lo que hace es que, por ejemplo, mi celular se conecta al access point y lo que se hace es como una pequeña conversación entre estos dos dispositivos y ellos negocian cada cuánto tiempo mi celular se va a despertar, o sea, va a transmitir datos. Entonces, como beneficio, hace que haya una liberación del espectro, dado de que ya no, mi celular no va a estar conectado y transmitiendo constantemente. Pues va a haber un menor consumo energético porque como sabemos, uno de los factores que hace que la batería se descargue mucho más rápido es el que esté activo pues nuestro radio Wi-Fi. Pasando ahora a hablar diferencias entre el Wi-Fi 6 y 6E. Entonces, realmente el estándar que introduce la banda de frecuencia de los 6 GHz es el Wi-Fi 6E. El Wi-Fi 6 solamente va a funcionar en las bandas de frecuencia de 2.4 y los 5 GHz, pero nuestros dispositivos, hablando propiamente de Aruba, va a tener todos estos beneficios que les mencioné, del FDMA, WPA3, el Target Wait Time, el Basic Set Service Coloring. Estos va a aplicarlos. La conectividad es muchísimo más estable en Wi-Fi 6E porque permite pues utilizar los canales adicionales que trae esta banda, ¿no? La banda de frecuencia de los 6 GHz. El estándar Wi-Fi 6E tiene una menor latencia, lo que significa pues que un ping mucho más bajo, dado las altas frecuencias a las que funciona. Algo importante también mencionar, yo me imagino que ustedes cuando se han conectado al router de su casa y están conectados a la banda de los 2.4, normalmente está el nombre de la red y dice 2.4. Si ustedes se trasladan desde supongamos, desde el punto más cercano al router hasta el punto más lejano, pues vamos a ver que hay una distancia considerable. Pero si nosotros nos intentamos conectar a la banda de los 5 GHz, vamos a ver que estando en ese mismo punto, o vamos a tener una mala conexión o definitivamente no se conecta esa banda. Entonces, a altas frecuencias se reduce el rango en el que nos vamos a poder conectar. Entonces, algo a tener en cuenta es que si vamos a tener mejor estabilidad,
todos estos beneficios que les mencioné, pero el rango en el que nos vamos a poder conectar se reduce, ¿no? El área, el radio en el que nos vamos a conectar se reduce. Aquí hay una muestra comparativa de los canales que tenemos disponibles en estas 3 bandas de frecuencia. Entonces, podemos ver que aunque en la banda de los 2.4 yo les mencioné que habían 13 canales, solamente podíamos utilizar, aquí vemos, podemos utilizar solamente 3, ya que no van a haber interferencias. El ancho de banda de cada canal, aquí se ve en la primera línea, dice 20 MHz. Por ejemplo, en comparación a la banda de los 6 GHz, pues pasamos ya a 59 canales disponibles. Entonces, esto nos permite mayor estabilidad, dado que aún todavía no han llegado tantos dispositivos que cuenten con esta tecnología. Algo que también les quería mencionar es esto que se llama channel bonding. En algunos casos, como les mencioné, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con realidad virtual, pues son cantidades o datos muy grandes. Entonces, en algunos casos es necesario hacer el channel bonding. El channel bonding lo que hace es sumar varios canales. Aquí podemos decir que podemos sumar estos 2 o estos 3 canales y formamos uno solo. En este caso utilizaríamos 2 canales y tendríamos uno solo, pero podemos transmitir mayor cantidad de datos. Si lo comparamos con la banda de los 6 GHz, pues vemos que pasamos de 1 en la banda de 2.4 a 29 en la banda de los 6 GHz. Lo mismo si hiciéramos con canales con ancho de banda de 80 MHz, tendríamos 14 disponibles, y de 160 MHz tendríamos 7 canales disponibles. Incluso tendríamos hasta 3 canales de 320 MHz en la banda de frecuencia de los 6 GHz. ¿Sí? Entonces, esto era como un gráfico para que vieran la gran diferencia que hay entre estos canales. Aquí querían mostrarles ahora a ustedes el portafolio de Aruba de Access Point que cuentan con estas tecnologías. Entonces, aquí tenemos la serie de switches 500, perdón, de Access Point de la serie 500, en la que, por ejemplo, bueno, estos están certificados como Wi-Fi 6, entonces, dentro de los beneficios, ya los mencioné, lo único es que no van a utilizar esta banda de frecuencia de los 6 GHz. Así, hablándoles a grandes rasgos, por ejemplo, los access point más sencillos que tenemos en esta serie de equipos serían los 500 y los 505H. Se pueden conectar aproximadamente 50 dispositivos simultáneos por radio, o sea, 50 en la banda de los 2.4 y 50 en la de los 5 GHz. La diferencia entre el 500 y el 500H es que, por ejemplo, el 500H está diseñado para todo lo que tiene que ver con hospitalidad, hotelería, hoteles boutique, incluso para tenerlo en la recepción, dado que estos 500H tienen unos puertos adicionales en los que podemos conectar, por ejemplo, una impresora, un teléfono IP o inclusive una cámara de seguridad, y pueden ser alimentados por corriente en uno de esos puertos. Ya pasando al Access Point 510, pues ya permite 75, máximo 75 dispositivos por radio, y ya los Access Point 530 y 550, 100 dispositivos por radio. Aquí también tenemos un portafolio de Access de exteriores, la serie 570 y 580. Realmente la diferencia son en cantidades de dispositivos. Entonces la serie 500, perdón, mantienen la misma cantidad de dispositivos por radio, 100 dispositivos por radio, pero la diferencia es que, por ejemplo, la serie 580 ya nos permite, tiene unos puertos en fibra óptica a 1 giga, a 1 giga, y estos pues vendrían siendo por cobre. La diferencia entre estos que tienen la X al final es que estos dos están diseñados para sitios donde van a estar, para minerías,
para ser más específicos, ¿sí? Porque van a estar expuestos al polvo, constantemente a explosiones, y es importante que si ocurre una explosión, pues esto no se vaya a convertir en metralla. Entonces, estos están diseñados específicamente para eso. Y por último, los access points de la serie 600, estos ya cuentan con, ya están certificados con Wi-Fi 6E, entonces ya está habilitada esta banda de frecuencia de los 6 GHz. La serie 610 permite 75 dispositivos por radio, al igual que la serie 530. La diferencia realmente entre la serie 510 perdón, 610 y 630 es que, por ejemplo, la 610 solamente puedo utilizar o la banda de 2.4 y la de 5, o la banda de 2.4 y la de 6 GHz, o la banda de 5 y la de 6 GHz, o la banda de 2.4 y 5 GHz. Y de la serie 630 sí puedo utilizar las tres bandas de manera simultánea. Y por último está la serie 650, que ya permiten 100 dispositivos por radio. Entonces podemos hablar ya casi que de 300 dispositivos en un solo access point. Casos de uso. El primer caso de uso es el problema de la mala conexión y por lo tanto una mala experiencia del usuario. Entonces, con la optimización de Wi-Fi 6E, en conjunto con FDMA, Multi-User MIMO, pues se permite una buena estabilidad de la señal. También ayuda a garantizar que los usuarios se puedan conectar, sobre todo en áreas concurridas, ya que se habilita esta nueva banda de frecuencia. También esto es ideal y nos permiten conectar dispositivos y que se quieran conectar, por ejemplo, utilizando esta tecnología de realidad virtual, son ideales. Todo lo que tiene que ver con video y voz 4K, pues van a recibir una experiencia óptima. Y el último caso de uso son problemas en lo que tiene que ver con el tráfico de invitados, pues por lo que les mencionaba de la seguridad. Anteriormente se utilizaba, bueno, todavía se utiliza WPA2, y les mencionaba que cuando nos conectábamos a una red abierta, pues la gente se conectaba a una VPN para poder realizar sus trabajos y tener la seguridad de que no iban a estar robando información, ¿no? Entonces, si habilitamos este protocolo de WPA3 que está en todos los access points de Aruba, podemos garantizar el cifrado de toda la información que se esté transmitiendo en el Wi-Fi público, sobre todo en cafeteras, bibliotecas o incluso aeropuertos. Entonces, esto era lo que les quería presentar esta mañana. Quería agradecerles por su atención. También quiero saber si tienen alguna pregunta respecto a este tema que yo les pueda resolver. Hola Cami, sí, tenemos un par preguntitas. Vale. Una es, ¿cuál es una de las razones más comunes cuando hay una mala señal en una red de 2.4, ¿cómo se dice? ¿Gigas? Gigas, sí. Ajá, sí, es Ah, gigas. Normalmente es por la cantidad de dispositivos. También se puede porque, como sabemos, aquí en las grandes ciudades hay muchos routers alrededor, hay muchas construcciones a nuestro alrededor que están utilizando esta misma banda de frecuencia. Entonces hay que identificar qué canales están activos en esos routers o en esos access points, y que muy probablemente están utilizando ese mismo canal todos los access points que están cerca de nosotros, pero que están en otras redes. Entonces eso puede generar definitivamente interferencias y una mala señal. súper Cami, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿existe interferencia entre las bandas de 2.4 GHz y las de 5 GHz o cómo conviven? Como son frecuencias separadas, por así decirlo, la de 2.4
les mencioné está entre los 2400 y tanto, y la de los 5 GHz tiene que estar entre los 5000 o un poquito más abajo. No recuerdo exactamente el dato, entonces no hay manera de que exista pues una interferencia. Ahí de pronto podría ser la potencia de la señal, que ahí sí afectaría, pero normalmente no debería haber si hay un buen diseño, no debería haber una interferencia entre esto, entre estas dos bandas. Listo, Cami, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Recuerden que la pueden hacer por el chat o por el apartado que hay de preguntas y respuestas. Entonces, no se va a esperar un momento a ver si alguien más se anima con una pregunta. Y por lo pronto les voy comentando que vamos a seguir teniendo este tipo de sesiones acerca de como de temas que estén en tendencia en el sector de tecnología en Colombia y en el mundo. Esta sesión fue grabada, entonces en el transcurso de la semana les estaré haciendo llegar la grabación y la presentación que hizo Cami. De igual manera, estamos muy atentos a apoyarles en los requerimientos que tengan sobre este tema de redes. Nosotros trabajamos con Aruba, como Cami presentó algunos de los access point. Entonces, si no hay más preguntas, no me queda más sino agradecerles. Próximamente les estaremos compartiendo nuestro próximo, con mucho gusto, Ferney, muchas gracias por acompañarnos. Les estaremos haciendo llegar nuevas programaciones de este tipo de webinars para que se puedan sumar y nos puedan acompañar. Y nada, les deseo un feliz día, que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Si tienen alguna duda, nos pueden buscar. Yo ahorita pongo mi correo electrónico. Cualquier duda nos buscan, con mucho gusto estamos ahí para servirles. Muchas gracias a todos, que tengan muy feliz día.